Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts en Búnker, que ya se están volviendo una tradición. Hoy tengo a un invitado muy chido, muy especial, que es entusiasta de la música, es músico, es productor de, como un programa, un canal, podría decirse. Ya nos platicará un poquito más. Él es Manny. Manny, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues muchas gracias por invitarme, Aldo. Es un gusto estar aquí. Estoy súper chido y muy contento. Y sí, como comentas, actualmente me dedico a diversas vertientes de la música, pero inicialmente pues estudié percusiones en la Universidad de Guanajuato. Ahí digamos que formé mi carrera como instrumentista y a partir de ahí pues empecé a generar otros proyectos con varios cuates de ahí de la universidad, como es el ensamble de percusiones Pulsar. Después de Pulsar, generamos este proyecto que se llama Banta Black, que lo tengo con mi chica, que se llama Alexandrina Borbolla, el cual es percusión o batería, y ahí es una fusión un poco más de percusión y batería en un set de multi, y ella toca los sintetizadores. Y el programa al cual mencionas se llama Bajo la Música. En realidad es un programa, es un podcast, es una página en la cual nosotros, mi compañero Adrián Preciado y yo, buscamos como expresar ciertas inquietudes que tenemos sobre la música, y últimamente nos hemos enfocado como también a la documentación de lo que está sucediendo en la escena por el momento en el Bajío. Sí, pues wow, está súper interesante ya el breve resumen que nos has hecho de tu vida, ¿no? Sí, casi, vida, no, carrera no, artística. estudié la preparatoria acá y todo, pero no, súper bien, porque de hecho en todos los temas que abordaste, se me hacen muy buena puntos que seguramente has experimentado, cosas que van a estar muy chido que nos compartas. Y antes de eso quisiera nada más preguntar Sí, una pequeña cosa. Y es si por ejemplo tú actualmente te dedicas solamente a cosas relacionadas con la música, o tienes otras actividades económicas. Ok, actualmente sí estoy buscando otras actividades económicas por la situación. Me ha orillado a hacerlo de esta forma. Anteriormente me dedicaba a actividades relacionadas con la música solamente, pero entre las cuales también estaba a dar clases, ¿no? O sea, un tiempo di clases en la universidad. Antes de eso di clases en Yamaha, aquí en Alder. Después en la universidad, luego entré aquí a la Escuela de Música de León. Fui maestro también unos años. Y me tocó ser coordinador del área de percusiones en ese tiempo, ¿no? Ya cuando llegó la pandemia no aguanté más, dije tengo que buscar lo mío. Quería como buscar otras opciones también relacionadas con la música, pero en las cuales me sintiera un poco más cómodo. Y afortunadamente en ese entonces, en pandemia, pues por ahí tenía un apoyo de Fonca, con el cual también desarrollé un proyecto solista, y eso me ayudó un montón a financiarme como ciertos aparatos o ciertas cosas con los cuales ahorita pues Bajo la Música se está produciendo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, actualmente sí estoy buscando otras opciones ya fuera de la música, porque también soy amante de las plantas. Entonces por ahí estamos buscando igual otras alternativas. Bueno, probablemente sea eso ya debido a otros intereses que tienes actualmente en tu vida. Pero lo que se me hacía interesante era ver cómo un estudiante de percusiones, en este caso universitario, puede tal vez irse abriendo como que un camino y buscando diferentes opciones para vivir. O sea, yo creo que a veces está muy estigmatizado esto de que si estudias música, de que si eres músico, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, entonces me llamaba la atención todos los proyectos que has hecho y todo como brief que nos compartías, porque yo creo que no, que normalmente o sea, relacionado a la música hay muchas cosas que se pueden hacer. Y seguramente parte de lo que nos compartas pueden dar ideas a los demás para
para que si están estudiando música en este momento, o si son músicos, o si van como más dirigidos a la producción o lo que sea, que les sea como útil este contenido, claro, ¿no? Finalmente. Y bueno, aparte, pues bueno, que nos cuentes las anécdotas o lo que sea más interesante y que creas más conveniente. Pero lo que me gustaría conocer un poco más de ti es cómo llegas a la universidad en percusiones. O sea, ¿ya tocabas algún instrumento, batería? ¿Ya tocabas otra cosa? ¿Cómo fue tu relación con la música desde que empezaste? ¿O tal vez desde niño? Okay. ¿O qué onda? Pues es raro porque no tuve un acercamiento como muchos otros desde niño. Fue más bien en mi etapa rebelde, en la secundaria, en la que empecé a escuchar otras cosas que, por ejemplo, no me llegaban por mi familia o que de cierta forma es como muy tradicional, ¿no? En lo que escucha. Y pues empecé como a buscar por ahí con amigos, con primos, de repente pues me iba así con mis primos y veíamos MTV y nos encontrábamos con cosas de rock súper chidas, y de ahí empezó como esta idea de, órale, esto es algo que me gusta, con lo que probablemente me sienta cómodo y que me gustaría hacer, ¿no? Y pues fue ahí, ¿no? Que decidí como buscar mi primer acercamiento hacia la música, con apoyo, y esto sí fue con apoyo de mis papás, muy cabrón. Compré mi primer batería, bueno, en realidad pues me la compraron. Y en la prepa fue que empecé a darle al instrumento. Por ahí mi primer maestro fue Manuel Herrera, mi primer maestro de bataca. Y comencé una banda en ese entonces que se llamaba Seiren. Tocábamos en los lugares acá under, ¿no? De la escena de ese entonces de metal. ¿Siempre tocaste metal al principio? Al principio sí, aunque no era como con lo que yo empecé a tocar la bataca, pero pues por unos amigos me vi ahí involucrado en una banda de metal, lo cual estuvo súper chido, y conocí un montón de gente súper buena onda que hasta el momento siguen en la escena y siguen produciendo metal aquí en León. Sí. Y pues sí, en ese entonces fue que empecé a moverme un poco, a conocer gente, a tocar en distintos bares, que en ese entonces pues estaba el Snooker, que luego fue el Bulldog acá en Juan Alonso de Torres, sí. El Under en Pino Suárez. Ese del Bulldog y el Snooker es, yo creo que era... no sé, nostálgico. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría que estuvimos en ese, más o menos como por esos tiempos, recuerdan el bar. Yo también llegué a tocar ahí muchas veces. De hecho, llegamos a tener así como que... porque era de los pocos lugares que permitían que las bandas tocaran. Sí, tenían un montón de apertura a música original, y eso estaba súper bien, o sea, no se cerraba nada más a los covers. Exactamente, y yo creo que fue de los primeros bares o foros que daban esa chance y se llenaba, o sea, sí había días flojitos, pero había otros días en donde llegamos a tener grandes fechas. De hecho, de casualidad no nos habremos topado por ahí. Nosotros teníamos una banda de new metal que se llamaba Viernes 13. ¿No recuerdas por ahí el nombre, tal vez? El nombre sí, pero creo que no te llegué a conocer. Yo tocaba la batería. ¡Órale! También, igual que tú, cabrón. Sí, y de hecho, pues también a los 13 años empecé con la batería, más o menos por la secundaria, y bueno... Era porque mis hermanos querían hacer una banda, ¿no? O bueno, ya tenían como una banda y les faltaba el baterista. Entonces, pues yo era el más chico de los cuatro. Somos cuatro. Y mi hermana, ¿no? También. Que luego dice que nunca la menciono, pero bueno, pues ella no estaba en la banda, perdón. No, pero teníamos la banda, y ahí empecé a tocar. Y tocábamos mucho en el Snooker, después el Bulldog. Y se llamaba Viernes 13. Nosotros sí tocábamos covers, puros covers de Marilyn Manson, así Rammstein. Órale, luego ya nos metimos así como con más específico que Murder Dolls o Orgy o cosas así, que ya le tienes que buscar un poquito más en los géneros, ¿no? En el género como del new metal o del death rock, ¿no? Que también le llaman. Sí. Y yo me imagino que por ahí chance... ¿Cómo se llamaba tu grupo de ese momento? Seiren. ¿Seiren? No, a mí no me... No era con un chico que tenía los ojos rasgados que cantaba. Con Iván Andrade. Sí, que sí, bueno, pero tiene sí como muy rasgados, que era casi, o sea, muy blanco y los ojos muy rasgados. No, carnal, no, Iván
es más morenito, tocaba la guitarra y cantaba, y Pedro tocaba la otra guitarra, y ese cuate se pintaba así, se caracterizaba como estilo El Cuervo, cabrón. No, y es que nosotros también nos caracterizábamos así de pupilentes. Yo me depilé las cejas, güey, como Marilyn Manson, no tenía cejas y teníamos pupilentes rojos, blancos, así. No, la cresta, no, todo acá bien producido. Esas sí eran producciones. Sí. Ya me escuché muy ruco, ¿no? Muy rucker, muy rucker. Lo de ahorita ya no. No, pero también hay bandas que se producen muy chido ahorita. Ajá, ¿no? Sí, no, totalmente, güey. Pero sí nos apasionaba mucho. Entonces yo creo que más o menos de seguro nos debimos haber topado por ahí. Fíjate que yo recuerdo escuchar de Bunker, creo que no te topé como tal, pero ya después de la prepa, pues entré a la Escuela de Música de León. Ahí, pues el programa es académico, o sea, no hay bataca. Bueno, en ese entonces daba clases el Wilbur, que ya falleció, en paz descanse el Wilbur. Era el bataco de... se me olvidó el nombre de este grupo, ahorita me acuerdo, pero eran muy famosos que tocaban covers. ¿Aquí en León? Sí. ¿Arcoiris Band o algo? No. Ahorita a ver si lo recuerdo. Va. Pero bueno, Wilbur daba clases de bataca, pero por el programa académico que manejaban, que ya estaba de cierta forma apalabrado con el nivel medio de Guanajuato, pues todo era como hacia la orquesta, hacia lo solista. Entonces de ahí es como que me clavo con ese mundo, no tanto con la orquesta, pero con la percusión solista, porque soy muy curioso y dije, ¿qué pedo con la percusión, no? O sea, ¿qué es esto? Ajá. Y te das cuenta que la percusión es un instrumento, o son instrumentos que han estado con nosotros desde que somos, desde el inicio de la humanidad, incluso desde antes, ¿no? O sea, y tú lo ves en la forma de cómo se expresa, por ejemplo, un gorila. No sé si has visto cuando hacen este gesto, y si lo has escuchado, se escucha como unos bongos, se escucha como tuc, 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 así bien agudito, ¿no? Y pues lo que está haciendo es percusión, y lo que está expresando pues también es algo, ¿no?, que él quiere decir, o está ahuyentando a otros gorilas de su espacio, de su zona. Entonces como que me adentré en ese mundo, y te das cuenta que la percusión pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Esta mesa es percusión, y podemos sacarle 1000 sonidos a esta mesa, depende con qué la golpeemos o con qué lo hagamos. Entonces me clavé un montón con la percu, y bueno, justamente en ese entonces, cuando estaba estudiando, ahí va para conectar la anécdota de cómo yo empecé a ubicar Bunker. Íbamos al depa de un compa que estaba en López Mateos, y ahí íbamos y echábamos jam de Isaac. Saludos al Isaac de la Serna. Y no sé si estaban ahí donde él ensayaba, creo que por ahí estaba Bunker, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Sí ubico a Isaac, pero no recuerdo dónde vivía exactamente. Pero Bunker antes estaba sobre López Mateos. Ajá, entonces yo me imagino que... Sí, bueno, según yo estaban como en el edificio, porque pasábamos y era así, no sé si veía el letrero o nos decía, no, aquí está el estudio de Bunker y la chingada. Sí, tenía una lona que se veía desde el bulevar. Sí. Entonces, de ahí empecé a ubicar más o menos el estudio. Y sí, esa es la historia, ¿no? De cómo más o menos ahí te ubico, y también cómo me empecé a interesar por este otro lado de la música. Fíjate que está bien interesante eso de cómo por ejemplo, de estar tocando metal o en bandas de rock y todo eso. Ahí siento que nada más hay un pequeño huequito que me gustaría conocer. ¿Cómo das el salto a decidir estudiar percusiones? O sea, esto por ejemplo, que platicas del gorila, de la mesa, de cómo interiorizaste las percusiones, de cómo te empezó como a profundizar, a gustar más este tema. ¿Fue antes de estudiar percusiones o después? Fue mientras estaba estudiando en la escuela de música. Por mi misma curiosidad me encontré que, como son muchos instrumentos, pues estaba por ahí la marimba, estaba el vibráfono, estaban unos bombotes que se llaman gran casa. También existe algo que se llama multipercusión, que muchos no lo saben, pero ese concepto de la multipercusión nace a partir de que nace la batería. Y por ahí
un cuate que se llama Igor Stravinsky, que es un compositor ruso del siglo pasado, que también es como muy, muy famoso por la música que ha hecho y por la revolución que hizo con las percusiones en su música. Toma la batería y de alguna forma empieza a hacer ese concepto de tomar diferentes percusiones de diferentes lados y hacer sets de percusión como únicos, ¿no? Para los cuales cada compositor puede crear el suyo y hacer como... De alguna forma es como si tú fueras creando tu sonido como en la guitarra, como con los pedales, o sea, tienes tu guitarra pero vas poniendo tus pedalitos y haces tu propio sonido, ¿no? A partir de eso, del producto. Entonces, la multipercusión es eso, ¿no? Como, voy a tomar este tambor, estos bongos, este platillo que es turco, voy a tomar estas cosas que son unos crótalos que son de la India y me voy a hacer un set de multipercusión a partir de eso, como si fuera una batería, sí. Pero la batería se fue por otro lado. No me gusta hablar como de música académica y música popular. A veces me gustaría que fuera solo música, pero para darnos a entender un poco, la batería se fue hacia el lado popular, que era todo lo del jazz, el rock, y la multipercusión pues fue todo lo que vendría siendo la denominada música contemporánea, la música académica de compositor, música de partitura, pues. Órale, pero eso está bien chido. Entonces, este tema de Igor Stravinsky, se podría decir que fue como el pionero de que la batería acústica en la música popular que conocemos hoy exista. No. ¿No? Ok. Él toma la idea de la batería. Ya. Y la lleva al lado académico. Ok. Sí, la batería, la historia de la batería más bien es de cuando termina la guerra civil estadounidense, después de cuando se quería hacer la liberación de los esclavos negros y que el sur estaba en contra, el norte estaba a favor y hay una guerra civil por ahí. Bueno, termina esta guerra devastados, endeudadísimos, no tenían varo. Entonces las orquestas que tenían un cuate que tocaba el bombo, un cuate que tocaba el platillo, un cuate que tocaba la tarola, dicen, ya nomás un solo cuate toca todo. No tenemos presupuesto. Órale. Entonces de ahí nace lo que es el trap set, que pues era una aglomeración así de cositas, de instrumentos de percusión puestos en sillas y en mesas, así como pues como se podía, porque no había stands, güey, en ese entonces. Y después de eso ya Ludwig llega, inventa el pedal, inventan las bases y se empieza ya a evolucionar la bataca, ¿no? Órale, está bien chida esa, Yo, la verdad es que hasta ahorita que estabas contando este tema de Stravinsky, me puse a pensar, cabrón, pues sí, la batería debió haber salido de algún lado, ¿no? Sí, debió haber hecho esa concepción. Y fíjate que es bien interesante cómo normalmente los cambios en la música o por decirlo innovaciones, por decirlo así, o como le podemos llamar, siempre vienen, siento que acarreados de muchos temas políticos, ¿no? O sea, y movimientos sociales, como por ejemplo este ejemplo que nos das, yo creo que es un buen punto muy, muy específico. Y ahorita que decías como de sus sets que se van armando, se me afigura mucho a cómo lo hace un beatmaker, ¿no? O un DJ que va agarrando sus sonidos, que va agarrando esto y aquello y lo va colocando y está haciendo lo mismo. O sea, está haciendo lo mismo que haría un compositor, digamos, de hace 100 años, ¿no? Que hace su propio set. O bueno, Stravinsky más o menos como en qué línea temporal está. ¿Hace cuánto? 1910, 1920. Pues, sí le atiné con hace 100 años, ¿no? Más o menos entonces. Sí. O sea, a lo que me refiero es a que estos compositores hacen, le comentabas como su trap set, no, es su set de multipercusión, su multipercusión, y ordenan cómo debe sonar obviamente cada sonido, en qué momento, etcétera, etcétera. Y tal vez lo afinan, tal vez lo aprietan más, tal vez lo aprietan menos. Y siento que eso podría reducirse a un beatmaker seleccionando un sonido, afinándolo, ecualizándolo, poniéndole un efecto. Y creo que a veces la valorización del trabajo que hace este productor es como infravalorada, por decirlo así, y a veces la del músico clásico o contemporáneo
es así como muy sobrevalorada, ¿no? Que ambos llevan ciertos temas, ¿no? Sí, sí. También, obviamente, para uno, pues probablemente es más fácil, por decirlo así, cuando no sabe, cuando solo está repitiendo ciertas cosas, y es muy fácil hacerlo de una computadora. No quiero decir que estén chocando, pero como que siento que ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, primera, esto que mencionas de armar un set de multipercusión, digamos que sí es la versión acústica de lo que se hace hoy en día con, por ejemplo, una MPC 60. Bueno, que es el ejemplo más viejo que pude dar de esos aparatos, ¿no? Ajá. Pero de un pad. Que eso, por ejemplo, sería en análogo. Tú grababas el sonido que tú quisieras, pum, lo ponías en un pad y ya tenías una percusión con el sonido que tú quisieras, ¿no? Exacto. Ahora ya todo se hace en la computadora, ¿no? Ya es digital. Pero de cierta forma sí es como la versión análoga de eso, güey. Ajá. Sí, es exactamente la versión análoga, ¿no? Solo que y es una labor que todavía se hace hoy en día, ¿no? El percusionista o el compositor pues sigue creando como sus sets de multipercusión, los va afinando como quiere o va poniendo los instrumentos que él quiere de forma como muy específica, ¿no? Sí. Y la otra cosa es respecto a lo que dijiste de si es más valorado el trabajo del académico. Es curioso, yo siento que es... ¿Que es al revés? Que es al revés, porque he estado en el lado académico, ¿no? Ya. Pero es cagado, o sea, aquí a lo mejor contradigo lo que estamos diciendo los dos, sí. Pero creo que hay, de los dos lados, hay como gente que está más valorada que otra, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, en el lado académico, influye mucho si has estado fuera del país. Ya. Si has estado fuera del país, se te respeta más. ¿Por qué? Pues creo que por eso, ¿no? Por estar fuera, por tener ideas de otro lugar, tal vez, en ese sentido. Pero hay muchos también que no son escuchados. O sea, yo conozco mucha gente que, así como existe el under, como la versión under, en lo popular también está gente under en lo académico que su música no sale del cubículo. Sí. Entonces creo que ahí más bien es la forma en la que se consume la música, lo que hace que uno sea más valorado que el otro. Por eso también no me gusta hacer esa separación como tajante. Sí. Y es algo que me he estado cuestionando mucho últimamente, ¿no? De lo académico y lo popular como cosas separadas, o en realidad pues es algo que es música, las dos cosas son música, ¿no? Claro, y la verdad es que sí está bien, como es un punto de encuentro muy rudo, muy fuerte, porque sí conozco a 2-3 personalidades, gente que está en la música académica y definitivamente pareciera que viven otra realidad, sí. Completamente diferente a la música popular. Eso sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y sinceramente yo pienso que, y siento que esto es algo tal vez incorrecto en el sentido de cómo la sociedad lo ha ido tomando, pero pienso que es un gusto de la música clásica, a veces va dirigido a un público un poquito más burgués, ¿no? O sea, de una élite o una posición económica mejor, por decirlo así. Sí. Que mucha gente no tiene acceso a eso. Sin embargo, es irónico también que las entradas al Teatro del Bicentenario para diferentes shows son muy baratas. Por ejemplo, aquí en León. Eso lo han reconocido. Y de hecho, hasta en San Miguel de Allende se traen a musicazos del primer violín de la orquesta de Los Ángeles, así por 300 pesos, güey. O sea, y estás viendo así, casi estás viendo al Cristiano Ronaldo del violín. Sí, claro. Ahí enfrentito de ti, que hasta se me eriza la piel, cabrón. O sea, es que es algo muy chido. Pero no sé, yo siento que debe de tener ahí como que un trasfondo histórico sí, que no totalmente conozco, ¿no? Creo que a veces... Creo yo que está por el lado de la institución. ¿Por qué? Porque la música académica es la música de las universidades y de conservatorios. Sí. Y siempre estas
estos entes, estas universidades, o, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, tiene que ver con el Estado. Por lo tanto, tiene, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, pues le pertenece el teatro principal. El teatro principal es de la universidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa que todos los viernes en el teatro principal? Pues hay una orquesta de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Que se presenta ahí todos los viernes. Ahí van a estar. Bueno, en pandemia nada más estaban haciendo como cositas, pero ya están ahí, ya están activos, ¿no? El Teatro Juárez es del Estatal de la Cultura. El Manuel Doblado es del Instituto Cultural de León. O sea, los teatros pertenecen al Estado y a las instituciones. Sí. Entonces, como esa cercanía, por ejemplo, también la Escuela de Música de León, pues es del Instituto Cultural de León. Yo creo que va por ahí la onda, ¿no? O sea, a quién pertenecen los lugares y también a quién le hacen caso, ¿no? O sea, como tú dices, mucho tiempo se ha vendido, y también es parte del marketing de la música clásica, o existe más bien esa percepción del público de que la música clásica es para burgueses. Uh-huh. ¿Por qué? Pues yo creo que los mismos burgueses han hecho que se tenga esa percepción, ¿no? O sea, sí, también, sí. Incluso la forma en la que se enseña música, que es como de una forma muy elitista y de una forma muy especial de componer, como ciertos compositores alemanes, y aquí voy a ser bien específico: Mozart, Beethoven y todos estos cuates, uh-huh. Brahms, por ahí se me van a ir un montón, Mahler, todos esos cuates son alemanes, güey. Sí. O sea, la academia viene también de un imperialismo. Sí, de una militarización de alguna forma. De un imperialismo, o sea, que lleva teniendo un montón de control sobre cómo se enseña, qué se enseña, y no solamente la música, sino otras cosas. Sí. No solamente en la música. Por ahí se nota más, ¿no? O sea, como que tú lo ves y dices, bueno, o sea, esta música es la de estos cuates que vivían en tal época, en 1700, y quieren enseñarnos a hacer la música de estos cuates de 1700, que sí tienen que ver con la burguesía, que sí tienen que ver con el imperialismo de aquel entonces. Eran los respetados por los ricos, por el Estado de ese entonces, y se nos quiere imponer a que se aprenda música en pleno siglo XX, XXI. Sí. Bueno, en el siglo XX ha sido así, ahora ya se ve como que empieza a haber ciertos cambios, hay más movimiento, y también pues el internet y las redes hace que ya sea obsoleto, güey, ya sea obsoleto. Claro. Sin embargo, sigue existiendo esa percepción de que la música clásica es para burgueses, cuando pues no, simplemente es música, ¿no? La puede consumir quien quiera, y no se debe sentir nadie como menos y excluido ante ese tipo de música, ¿no? Ajá. Habrá gente mamona que sí te dirá, no, es que esta música es la mejor música del mundo y la chingada, y tienes que componer así, no tienes que hacer quintas paralelas, y güey, eso ya es mamonería, güey. Sin embargo, fíjate que está bien interesante ya contexto histórico que le diste, ¿no? De los alemanes, o sea, de los compositores, porque finalmente creo que, o sea, en parte en ese tiempo sí se usaba mucho como una arma de convencimiento social, para, como digamos, del dominio público, ¿no? O sea, era como un jingle, ¿no? Tal vez, por decirlo así, en el que la gente convivía un poquito más con todo eso, y como dices, se fue como que transformando, y creo que en esa parte de implementación, pues si te fijas, se fue alejando también completamente de la libertad que dan los otros géneros, ¿no? Como, sí. como el rock, o en este caso, pues bueno, todos los géneros alternativos que no sean música, como le llamas ahora, o sea, correctamente a la música popular, ¿no? Que es lo que se refiere como a la música que consumimos comúnmente, o más comercial, ¿no? Sí. Por decirlo así. Pero, wow, yo creo que ahí tenemos mucho que discutir, mucha historia, ¿no? Porque yo la verdad no me considero experto en el tema, ¿verdad? Tampoco. Pero creo que hay 2-3 datos muy, muy, muy interesantes sobre cómo a través de la música
como que han ido, como te decía, o como platicábamos, hecho ciertos movimientos sociales. Aunque también reconozco que aquí en México la música de cámara, o en este caso académica, también ha incluido obras, y ya hay compositores mexicanos muy chidos, sí. Donde los danzones, por ejemplo, los guapangos, en orquesta, o sea, también son otra cosa, ¿no? Y bueno, también empiezan ya como a reflejar un poco más la cultura con nuevas obras, pero bueno, creo que tú estabas hablando un poquito más de la enseñanza y me gustaría detenerme ahí un poquito más porque quiero saber un poco más de eso. Primero, o sea, ¿cómo te decidiste por estudiar percusiones? Y si tú le recomendarías a alguien estudiar percusiones ahorita en el actual 2022? Qué buena pregunta. Es que la percusión, bueno, ¿cómo empecé primero? Vamos a iniciar por ahí. O sea, ¿Por qué me decidí? Como te mencioné, me llamó la atención todos los instrumentos que un percusionista puede llegar a tocar. Y de cierta forma, esa extrañez a los instrumentos, pues eran de alguna forma exóticos para mí, como ver un vibráfono, ver una marimba, y eso era como de, ay cabrón, o sea, estos instrumentos pues requieren también una destreza, también requieren como su dedicación, y creo que de aquí puedo yo ir encontrando también mi lenguaje como músico, ¿no? De alguna forma podría decirse que fue una búsqueda dentro de lo que yo quería hacer en la música, y por eso me decidí. Después elegí la Universidad de Guanajuato porque justamente yo en ese entonces acababa de entrar el que fue mi maestro, que pues es una persona que es muy muy buena y lo respeto mucho. Un saludo a Iván Manzanilla si está viendo esto. Curioso, él viene del extranjero porque tenía un doctorado en percusiones, así eso no lo ves aquí, o ya se empieza a ver. Ya hay doctorados en percusiones en la República, pero en ese entonces no había. Entonces llegó un maestro y me dijo, no, mira, este cuate toca súper chido, tiene unas ideas muy locas y creo que te puede gustar lo que te va a enseñar, ¿no? Y sí, completamente. Digamos que lo que yo aprendí con él no fue tanto enfocado hacia la orquesta, sino a lo que denominaríamos como música contemporánea. Y la música contemporánea es muy, muy curiosa y muy padre porque en su mayoría la música para percusión solista y de ensamble no tiene más de 100 años. O sea, no tiene más de 100 años. Digamos que es un instrumento joven, okay, entre comillas. Joven en cuanto a su evolución, digamos, sonora. Porque es un instrumento que lleva millones de años, ¿no? Con nosotros, pero no se le tomaba en cuenta. Okay. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En el siglo pasado existen estas rupturas en las cuales la música que venía siendo canónica, que es el clasicismo y romanticismo, como que ya no empieza a ser lo mejor para todos, o empieza a haber una búsqueda de lenguajes y la percusión empieza a proliferar a partir de ahí. Hay un montón de repertorio de percusión del siglo pasado. Y es por eso, o sea, como que me voy interesando por distintas cosas, distintas ideas musicales, que al final te das cuenta que todo eso, de cierta forma, se sigue haciendo, incluso se hace en la música popular, pero podríamos decir que son como los predecesores, por así decirlo, de lo que ya se hace en música popular. Por ejemplo, por ahí hay vertientes que están muy locas, que son como teatro instrumental, que es un músico generando teatro al mismo tiempo que está haciendo música. Por ejemplo, las pistas, tocar tú con una pista, pues eso viene de los académicos que estaban, por ejemplo, experimentando con la cinta magnética. Ajá. Y creando cintas magnéticas con, no sé, con sonidos que ellos capturaban, y sobre eso
hacían una parte de percusión solista, ¿no? Entonces ahí ya tienes un acompañamiento con, digamos, una pista que en ese entonces eran cintas electromagnéticas con percusión. Y pues te encuentras así con cosas locochonas, ¿no? O sea, que dices, ah, cabrón, o sea, ¿qué onda con esto, no? Y así de lugares como muy específicos. Y eso fue lo que, como que te atrapó. que me atrapó, okay. O sea, como que dije, órale, este mundo está súper loco. Quiero conocer, quiero profundizar. Sí. Y entonces todo eso lo lograste en la carrera. Sí, tuve la fortuna de estudiar con Iván. Él justamente estaba muy enfocado en la música contemporánea. Y lo aprendí muchas cosas de él. Y ya, o sea, llegó un punto en el que dije, bueno, a pesar de que parece muy novedoso, pues realmente tampoco es tan novedoso, o sea, y sentía que me estaba como estancando en ese mundo académico, como muy formal, muy institucional, de modos ya muy específicos también de relacionarse con otros músicos, y dije, aguanta, yo no entré a estudiar música para esto. Ok, qué chido. Fue como de... darte cuenta de que de que te estaba llevando a un lugar en el que si le seguías, en unos años ibas a estar en ese lugar en donde no querías, pues, ¿no? Ajá, sí. Yo creo que te diste cuenta de... Sí pasa mucho eso, digo, afortunadamente cuando te vas siempre preguntando, yo veo que eres una persona que siempre está como preguntando todo, ¿no? Ya te imagino en la escuela sí. De niño, así, la maestros, así de nada más pregunta y pregunta, ¿no? O algo así. ¿O si eras así o no? No, cagadamente no. Mira, pero bueno. Pero después pues, tuve acceso a internet y ahí como que buscaba todas mis dudas que no me atrevía a preguntar. También eras tímido, entonces. Sí. No, pero sí, siempre que uno se está cuestionando todo, está muy chido porque vas descubriendo los lugares a donde quieres estar y a donde quieres llevar pues finalmente tu carrera, ¿no? La carrera, me refiero a carrera, pues tu carrera personal, o sea, de ya sea ganes, no ganes, uh-huh. O hagas lo que hagas. Y creo que sí me he encontrado en muchas situaciones como parecidas, en donde hay veces que te dejas ir por la corriente, ¿no? Y si dejas que te lleve... Sí. Puede ser, es más, pues a muchos famosos les pasa también, ¿no? O sea, pues llegan a ser millonarios, ser famosos y se dan cuenta de que, así de chale, este no es el lugar donde quería. ¿Y cómo pusiste el freno? O sea, ¿qué hiciste? ¿Ya habías terminado? ¿Estabas por terminar? ¿O más o menos en qué parte de tu vida vamos ahí? ¿Cómo retomaste el camino por otro lado? No sé. Pues fue saliendo. Ajá. Y fue saliendo y al darme cuenta de que no había tanto campo laboral en algo tan específico como es la música contemporánea. Yeah. Podrá parecer que sí, o sea, como tú me decías, ¿no? Que se hay esa percepción de que el académico pues es al que tiene mejor trato o al que le va mejor, digamos, por así decirlo. Pero es muy complicado también, igual que en todo, pues, se necesita siempre dinero, se necesita una buena producción también, se necesita un buen equipo de trabajo. Un percusionista necesita chingos de instrumentos, una marimba que te sale arriba de $500,000, un vibráfono que te sale carísimo, entonces fue como de, ok, me encantaría tener los instrumentos, pero no, o sea, es demasiado, ya no tengo dónde meter tantas cosas y no me estoy llenando tanto con la música, entonces ahí lo que yo hice fue empezar a crear, dejar de interpretar lo que me daban en un papel y empezar a crear mi propia música en base a lo que había aprendido, ¿no? Sí. Y eso fue como algo que me ha ayudado, ¿no? También psicológicamente, de cierta forma, a como sacar todo lo que tengo que decir, ¿no? Porque principalmente yo creo que el móvil de estudiar música pues era como el hecho de crear canciones, de sí. Expresarte a través de la música. Al final ese era como lo que quería hacer en esencia. Ajá. Pues vi bueno, la otra vez que nos conocimos
el video donde estás tocando como diferentes percusiones también como electrónicas, ¿no? Y todo esto de sí, era como un pad, ¿no? El que traías. Y sí me quedó ahora mucho más claro cómo es que llegas a ese punto como de experimentación y bueno, de propuesta creativa para poder haberlo logrado, ¿no? Porque yo me estuve preguntando así como de, ¿y cómo se le ocurrió todo esto? ¿Cómo salió de dónde? O sea, como pareciera que es algo así muy, muy loco, y bueno, sí está loco, pero está bien pensado, ¿no? Y me gustó mucho, por ejemplo, esa canción del live que tienes, ellos, ese grupo es Avanta... Con Banta Black, sí. Banta Black, ¿no? Banta Black. Banta Black, perdón. Entonces, ¿cómo van haciendo eso? ¿Nace a partir como de ahí o hay como otros grupos antes o otras propuestas antes de Banta Black? Sí, como tú nos decías la otra vez, Banta Black nace de la frustración, o sea, de este periodo que ya comentamos, en el cual pues ya no quería seguir interpretando música de compositor y quería más bien crear. Y junto con mi chica, con Alexa, hicimos este proyecto que pues venía siendo una idea que ya llevaba por ahí varios años. Y pues nada, o sea, como que nos complementamos, ¿no? Por un lado, pues podría yo considerarme un especialista en el sonido acústico, por así decirlo, en sacarle sonido a las cosas de forma acústica, y ella con los sintes pues de forma digital o análoga, ¿no? Sí. Entonces como que encajamos muy bien en ese sentido y nos complementamos muy chido, y de ahí nace Banta Black, ¿no? Empezó naciendo como un proyecto donde reinterpretábamos música académica o de soundtracks o de lo que sea, a nuestro sonido, al sonido que ya habíamos adquirido a través de los años. Sí. Entonces así es como nace Banta Black. Por ahí del 2019 tenemos nuestra primera presentación en la Torre Andrade. Uh-huh. Y bueno, después pandemia, pero afortunadamente no estuvimos inactivos. Por ahí tenemos un live que salió para una convocatoria que se llamaba De Cerca, del estatal. Y bueno, eso fue algo que hicimos en 2020. En 2021 tuvimos también la fortuna de poder presentarnos en la Feria del Libro, que fue todo digital, pues, fue grabado, y ya para ese entonces ya se nos había incorporado Keira. Para finales de 2020 se nos incorporó Keira, que es la que sale en el video cantando, la vocalista. Y pues sí, eso es lo que hemos estado haciendo con Banta Black. Órale, pues bueno, creo que entonces todavía es joven el proyecto, ¿no? O sea, ¿o sí lo consideras así? Sí, es un proyecto joven. Exacto. Sí, todavía le falta madurar muchas cosas. Exactamente, entonces creo que está bastante bien para como que mantenerlo en el radar. Afortunadamente creo que también ayuda en tu alineación, digo, como, no sé, dato que es solo tu chica y tú y Keira, o sea, son ahorita esos tres elementos, o solo dos, tú y tu novia. Pues que tenemos más colaboraciones por ahí. Ya. Ajá, sí. Pero finalmente a lo que me refiero es que ustedes administran todo su grupo, ¿no? Ajá, o sea, sí. Luego a veces a mí lo que me ha tocado o que es difícil es cuando 4 integrantes, 5 integrantes forman parte de un grupo y a veces pues cada quien tiene una idea diferente o se separan o que alguien se sale y entonces los dejan sin bajista y es así como de ¿qué hago? Pero digo, o sea, creo que una fortaleza también en ese sentido es que su organización es un poquito más reducida a menos personas. Sí, eso sí, totalmente. Me contabas, de hecho, algo muy chido de eso de las colaboraciones es un disco, ¿no? El que están produciendo o ya está terminado. No, lo estamos produciendo. Estamos así a la mitad. ¿Y qué colaboraciones tienes en ese disco? Bueno, colabora Keira Balay. Está también José Fellini, el Alfredo, que es un cuate que conozco también de la universidad. De ese cuate, pues, ya llevaba rato haciendo rap.
nunca se animó como a lanzarse y apenas hace un año también que decidió como aventarse. El güey estudió letras, entonces escribe muy muy chido, tiene unas ideas muy chingonas y bueno, él también va a estar colaborando ahí en el disco. Está Jorge Tabet, también un amigo de Lagos de Moreno. Ahí lo conocí en aquel entonces cuando tocaba metal con Seiren, que pues llegamos a ir a tocar allá al Real Rock y este cuate toca la guitarra y pues también trae unas influencias metaleronas, medias arabescas, súper chidas. Y también va a colaborar Ricardo Marmolejo, el vocalista de Dark Matter, de otra banda de metal. Sí, es como variadito, surtido rico. Sí, pues va a estar muy interesante y sobre todo porque creo que el tema de tener las colaboraciones combinadas con el estilo de su música le va a dar también algo muy, muy dinámico, muy diferente y como que me imagino que cada rola va a tener como esa personalidad, ¿no? Y pues sí, de hecho eso pues también está en super tendencia, ¿no? El hecho de tener colaboraciones. Ajá, pues creo que también se presta mucho. Lo hicieron así como o sea, ¿por qué las colaboraciones? ¿Se les ocurrió porque varios amigos fueron escuchando el proyecto o de dónde salió? Bueno, en primera instancia porque algo que nos falta a Alexa y a mí es que no cantamos. Sí, entonces sentíamos que nos hacía falta esa parte, ¿no? Yo creo que también para tener, existe esta trinidad, por así decirlo, en la filosofía de la música, que es el compositor, el intérprete y el público. Okay. Entonces, el compositor y el intérprete en algunas ocasiones puede ser el mismo, pero siempre hay un diálogo con el público, ¿no? Es diferente el caso, por ejemplo, del que compone letra, el que compone música y también el público, ¿no? Entonces sí, existe esa relación en la cual si tú te alejas del público, tu proyecto pues no va a sonar, o sea, tu música no va a sonar, se va a quedar atrapada, ¿no? O sea, y uno al final, si está haciendo sonido es porque quiere que lo escuchen, creo yo, ¿no? O sea, sí, es porque quiere ser escuchado por el otro, entonces no puedes tampoco como dejar fuera al público y de cierta forma podríamos aventarnos como puro instrumental, pero creemos que esa conexión con el texto, con lo cantado, con la letra, nos hace tener como valga la redundancia, una conexión mejor con el público, ¿no? Yeah. Como un mejor acercamiento, que se sientan también identificados con, no solo con la música, sino con lo que se habla. Uh-huh. Sí, entiendo. Órale. Está muy chido, muy muy chido ese tema, que lo hayas reconocido, yo creo, ¿no? Porque sí hay gente que tal vez solo nos guste la música y podamos estar escuchándola sin necesidad de que haya una línea de voz o tanto una melodía en ese sentido que te atrape, pero creo que sí complementa bastante bien y el hecho de que lo puedas percibir y decirlo, ok, esto es lo que como que me falta, veo que entonces sí le tienes un enfoque para que pues más gente lo consuma, ¿no? O sea, claro, ese sí es el objetivo del grupo finalmente. Sí, también, o sea, pues al final estamos inmersos en este tipo de sociedad y las cosas se mueven de esta forma, entonces pues también nos interesa que sea consumible el producto que estamos sacando. O sea, a lo mejor por ahí nos ven haciendo como cosas locochonas o cosas que dices, ¿de esto qué? O sea, ¿de dónde lo sacaron? O que podrían en algún momento incluso hasta llegar a ser noise y ser transgresoras con el público, pero nos gusta ese contraste, ¿no? O sea, como el contraste de sí nos ponemos locos en cierto momento y hacemos como ruido, locuras, pero pues también, o sea, estamos de acuerdo en que no te vamos a entregar algo en que sea tan difícil, ¿no? Digerir, ¿no? Por decirlo así. Entonces, de cierta forma, como que Vanta Black, en base a, bueno, como lo has escuchado, como todas estas cosas históricas que luego soy bien clavado y que me meto, y luego también Alexa como que se clava mucho en ese tipo de cosas, como que convergen, ¿no? En un proyecto
que trata de ser fresco en un momento en el cual pues parece ser que ya no puedes o es difícil escuchar algo nuevo, ¿no? Como algo distinto. Sí. Oye, ¿y tienes alguna influencia en especial para ese proyecto? O sea, ¿hay grupos similares, ondas que hayas así visto, investigado, o que consumas tú de algún estilo de música, vaya, no igual, pero sí, pues, parecido? O más que nada de influencias. De hecho, ni siquiera tiene que ser parecido. Yo más bien le pondría como influencias. Bueno, te cuento así como brevemente. No sé si conozcas un poquito la historia del sintetizador. Sí, más o menos. Sí, bueno, yo sé una historia, no sé si más o menos coincida o tenga algunas similitudes. Según yo recuerdo, es algo como en Europa, creo que por la revolución como industrial o algo así, había un grupo que se llamaba The Troubling Gristle, algo así, es difícil de pronunciar. The Troubling Gristle, vamos a ponerle Troubling, va ahorita. Pero estos güeyes, hacían unas especie como de manifestaciones sociales porque los habían corrido del trabajo. O sea, porque empezaban a entrar sistemas de automatización en las empresas y mucha gente se estuvo quedando sin chamba en algún tiempo. Entonces los primeros como digamos grupos que hicieron un uso excesivo de sonidos de sintetizador, que de hecho son los sonidos industriales, que es de donde viene algunas influencias del rock industrial, o en este caso de lo que a mí me gusta muchísimo, que es Nine Inch Nails. Venían de ahí, de esos sonidos que salen como vapor, como noises, entonces eran tres güeyes, y me recordó mucho cuando vi tu video, porque eran así, unos güeyes que estaban así, wow, están increíbles, me gustó mucho. Después hay otras banditas muy locas que también hacían performance con eso y hacían como unas manifestaciones sociales, así en bares. Hay unos videos así donde se ve casi el callejón, güey, así con estos aparatos, y se llevaban también como barriles de metal, así como de esos donde tiran desechos tóxicos, y le daban unos madrazos y hacían una atmósfera de sonidos que neta se te enchina la piel, o sea, está muy chida. Y bueno, se me vino un poquito de esos grupos, porque ahí yo me metí cuando estaba investigando sobre estas bandas. Y hay otro que después ya se hizo como más populación, que creo que era The Human League, algo así. Y bueno, ya usaban cinta y todo el desmadre, pero era música un poquito más comercial. Que yo te digo al principio, sí eran rollos así súper, o sea, que hasta después de un rato yo creo que sí te duele la cabeza. Pero justamente el viernes, no sé si topas al Chocobestia o al Chico Bestia. Es un cuate que está en Guanajuato. Y bueno, si lo está viendo, lo va a ver. Saludos. Por ahí lo entrevistamos con Bajo la Música. Y parece ser que hay una escena de noise en Guanajuato, güey. Y creo que estuvieron también aquí en León. Y no me tocó verlos, pero ya nada más vi las historias y había unos cuates que estaban haciendo industrial, güey. Así justamente, ¿no? Con el esmeril, con los tambos y la chingada, ¿no? Súper loco. Y sí, bueno, me interesa mucho este grupo que mencionas. No lo conozco como tal, pero sí un poco la influencia, digamos, de Banta Black viene mucho de mi parte, de Jojo Mayer and the Nerve, que es como lo que a mí me gusta en la bataca, ¿no? Y también pues es un poco de minimal, es música con instrumentos acústicos, no son acústicos, instrumentos electrónicos, como podría ser un bajo y un sintetizador, pero una bataca que también busca generar la imitación de lo electrónico, ¿no? Y es como el proceso al revés, desde lo acústico buscar imitar lo electrónico. Ese sería uno. Otro bataco que es como muy influyente para mí en ese sentido es Mark Juliana. Tiene un proyecto que se llama Beat Music, que también es un poco por ahí la onda de Jojo Mayer.
entre muchos otros, ¿no? O sea, te podría decir ya como otras influencias más antiguas, como sería Stockhausen, Yanis Xenakis, que son compositores, pero que revolucionaron también mucho en esta parte de la música electrónica. Por ahí Pierre Schaeffer también, que es de los primeros que comienza a crear música con cinta. Estos movimientos se generan después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empieza... Es muy cagado porque ya había magnetófonos. El magnetófono es con... Bueno, no sé si lo conozcas, pero es con el que se graba en cinta, pues. Okay. Con el que se grababa en cinta. Pero los alemanes tenían como una patente, como muy buena, como un sonido muy bueno de magnetófonos. Y después de la Segunda Guerra, pues Estados Unidos se roba bueno, se las roba, en realidad pues es motín de guerra, güey. Ajá. Era motín de guerra, ¿no? O sea, toma estos aparatos y los distribuyen por todo el mundo, entonces empieza a haber un montón de movimientos por ahí en los cuales se empieza a experimentar con electrónica. Hay un montón también de chicas que empiezan a crear música con electrónica, y que pues en ese entonces como que no era tampoco tomado tan en serio la música electrónica, ¿no? Y ya, ¿no? A partir de ahí se empiezan a desarrollar los sintetizadores y este tipo de cosas, ¿no? Y mucho como de mi influencia como primaria de lo electrónico viene de estos cuates, ¿no? Okay. Pero ya más hacia el lado popular de Vanta Black viene de Jojo Mayer y de Mark Juliana. Okay. Pero entonces, ¿eso es como música que estás consumiendo, o sea, muy frecuentemente? Sí, Jojo Mayer sí lo consumo muy frecuente, güey. Sí. Soy su fan número uno. Soy su fan. Órale. No, pues está chido. Y fíjate que pues se me hacía muy interesante esa pregunta porque creo que tu proyecto es en definitiva muy especial. O sea, obviamente de seguro hay otros proyectos parecidos alrededor del mundo. Sí, sí, no. ¿Conoces proyectos similares actuales al tuyo? ¿Conoces alguno? O sea, ya sea de aquí de León o de otra parte del mundo. Como tal, no. O sea, siento que igual también estamos buscando de cierta forma estamos experimentando mucho con Vanta Black. Nos gusta la experimentación, entonces nos podremos parecer en ciertas rolas, por ejemplo, a ¿cómo se llama este cuate que hace trap? Que hace como dark trap. No. Se me fue el nombre, cabrón. Y ya me acordé del nombre de la banda del Wilbur, Argentum. Okay. Pero de esta otra banda se me fue, de este cuate. Bueno, como por ahí entre dark trap y luego algunas cosas se van hacia el hip hop. Por ahí hay una cumbia que está rebajada, que luego le metemos un beat como de hip hop también. Okay. Luego tenemos otra rola que va hacia el house techno. O sea, como que nos gusta explorar distintos géneros y apropiarnos de esos géneros. Por ahí va un poco de lo que hace Vanta Black. No estamos... ¿no? Ajá, exacto. No estamos tan clavados como con un solo género. De cierta forma, nuestro sonido ya empieza como a ser más homogéneo. Ya, si las escuchas, pues más o menos por ahí dices, sí son estos cuates, ¿no? O sea, el sonido parece, pero lo que están haciendo... yo siento que todavía no nos podríamos encasillar. Sí. En cuanto a un género. Pero sí hay cosas parecidas, ¿no? O sea, ciertas rolas se parecen a tal, y así lo puedes ir como desgranando el proyecto. Ajá. Sí, no, y de hecho yo creo que ya en este momento de cómo funcionan los proyectos musicales, yo creo que ya no hay tanto yo creo que ya es muy difícil que un grupo diga tocamos este género, ¿no? En especial, digo, a menos que sea regional mexicano, que normalmente siempre los que tocan banda, pues tocan banda, o tocan balada banda, o algo así. Digo, eso es como muy específico, ¿no? Pero cualquier otro tipo de proyecto alternativo, creo que le tiene que atorar a todo, o de hecho, pues su necesidad es
Claro. Es así como que experimentar con todo, ¿no? Lo que hay, porque yo creo que su propia naturaleza inadaptada, su propia naturaleza curiosa, te va a hacer llegar a cualquier estilo y a poder adaptarlo a lo que estés haciendo. Entonces creo que por ese lado eso está bastante chido. Cambiando un poquito como el tema, ¿sí? Me gustaría pues que nos platicaras un poco del canal que tienes de Bajo la Música. Bueno, nos conocimos hace poco, recientemente, ¿no? Digo, aunque seguramente ya habíamos estado en varios lugares, como te digo. Sí. Pero porque estabas haciendo como un tipo documental. Me llamó mucho la atención esto. Bueno, yo al principio pensé que era un programa específico de NIMP, pero me llamó la atención esto. Me gustaría como si pudieras recapitular primero qué era ese proyecto de la documentación que estaban haciendo en ese momento. ¿Cómo vas con eso? ¿De qué se trata? Bueno, este proyecto de la página que tenemos de Bajo la Música, que tengo con Adrián Preciado, con el buen Sherman. Saludos al Sherman. Digo, empieza como una inquietud de expresar cosas sobre la música, ¿no? Como que también fue la forma en la que nos obligábamos, por así decirlo, o nos poníamos las tareas de investigar y de saber más de lo que había detrás de ciertos géneros o de ciertos músicos. De esa forma fue como empezó, ¿no? Y pues empezamos haciendo un podcast, invitando amigos, y lo que hacíamos era como, pues vamos a invitar a alguien, hacemos el podcast, y generalmente como eran músicos y nos gusta tocar, pues nos poníamos a hacer una jam. Ese formato fue desapareciendo poco a poco. Nos fuimos dando cuenta de que en algún momento pues era también difícil, o no todos estaban dispuestos también a aventarse una improvisación. Y pues la logística también de grabar a una banda y luego, más bien, hacer un podcast y luego grabar como una banda, pues era difícil, ¿no? Fíjate que, perdón, algo que se para hace nosotros. Bien curioso. Sí, para nosotros. Que se hace bien curioso en muchos músicos, es que les cueste a veces tanto trabajo poder expresarse o tocar con gente desconocida. Sí. O sea, creo que es algo que cualquier músico tiene que mejorar. Yo últimamente con los que mejor he trabajado es con las personas que traen la música aquí, cabrón, o sea, que se les está saliendo, ¿sí me explico? Que no tienen, yo antes en otras colaboraciones, me tocaba, por ejemplo, güey, vente a tocar, vamos a hacer algo. No, a ver, pues pásame la base, dime en qué escala está, ya, sí. Pásame esto, qué influencia quieres, más o menos como qué quieres que toque. Yo, no, o sea, nomás vente y hagamos algo, cabrón, o sea, llamiemos, no sé, improvisemos, ¿no? Y eso es algo que se me hace muy cabrón, sí. Es algo que yo le respeto mucho y admiro mucho de los chicos que hacen como freestyle, o que no necesariamente hacen freestyle, o sea, que realmente están haciendo melodías con su voz, que están cantando también, o sea, que sacan palabras por los codos. Sí. Y creo que eso es un recurso muy y fíjate que tiene mucho que ver con cómo se enseña la música. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque se enseña desde el punto de vista muy académico. Incluso en academias que tú podrías decir, bueno, es una academia de rock o una academia de pop, se enseña desde, muchas veces, no voy a generalizar en esto porque ahí sí voy a quedar mal, pero al menos desde mis sesgos yo he visto mucho que también se enseña como desde ese punto de vista, ¿no? Como desde lo teórico, desde lo metódico, de aviéntate estas escalas y vas a hacer estas escalas y luego vas a tocar no sé, estos acordes y te los aprendes y te los memorizas y estás así, o solamente tocas música de otros, no tratas como de eso llevarlo hacia lo tuyo. Yeah. Entonces eso sucede mucho, ¿no? Y cuando llegas al momento de órale, vamos a hacer música, ¿en qué tono? ¿Cuál música? ¿Qué género? ¿Cuál rola, no? Exacto. Y es como de pégale, güey, tú dale, claro. ¿Qué te sale, no? En ese momento. Exacto. Y la frustración de también, o sea, como lidiar con la frustración de
no saber improvisar en un principio, pues creo que también eso es una barrera que todos tenemos que pasar como músicos, ¿no? Así, porque no todos nacemos sabiendo hacer música, ¿no? Es como... Sí, claro. No, y además, o sea, sí pasa mucho ese como choque de que, por ejemplo, pues toca lo que sea y no saben tocar lo que sea, entre comillas, ¿no? Yo tuve un maestro muy chido que, se llama Paco Ugalde, espero estés muy bien, Paco, sí, por ahí, no, nos ve también. Pero él siempre hablaba mucho de los acordes, las escalas, el círculo de quintas, y o sea, todo este tema como que teórico, obviamente. Y sabía mucho de música académica porque él es licenciado, creo, en guitarra o algo así. Y también hablaba mucho de los sentimientos. Hablaba decía, mira, este acorde, ¿qué te trae? ¿Qué te dice? A ti, pero a ti en específico, ¿qué te está diciendo, no? ¿Cómo te hace sentir? Y hay una madre que se llama Armonía Funcional, creo, si no recuerdo mal el título, en donde vas a través de todos los, no me acuerdo, dórico, lidio, mixolidio y todos esos géneros, sí. Vas generando sus acordes, los modos, o sea, todo ese rollo. Y creo que, bueno, cuando yo lo vi ese tema con él, por ejemplo, me lo explicó de una forma muy chida y sí me ayudó mucho a entender algunas canciones, como por ejemplo frases que tiene la letra y que el cambio del acorde a cierto acorde, y digo, wow, o sea, qué chido, ¿no? Aquí le hicieron un arreglo muy interesante, ¿no? Y creo que eso también te ayuda después a entender eso, a poder improvisar o a poder como conducir un poco, porque yo siento que eso de llamar es como hablar, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces no te estaba yendo muy bien con los jams. Volviendo al punto, pues era difícil producirlos. Y algunos no nos estaba yendo tan chido. Sin embargo, es algo que queremos retomar con Bajo la Música porque creemos que vale la pena generar ese tipo de interacciones entre músicos. Y de ahí también es un detonante creativo súper chingón, o sea, de lo cual puedes sacar ideas y miles de ideas para tú crear música, crear discos, crear singles, crear lo que quieras, ¿no? O sea, esos momentos de creatividad creo que son como muy importantes y son parte de la formación también del músico y de la comunicación. Y bueno, Bajo la Música siguió como podcast. Por ahí empezábamos a poner como ya temas más específicos, como te había comentado. Y bueno, apenas este año tuvimos esta idea, como viendo que ya estaba renaciendo la escena, que estaba viendo más tocadas por ahí, más eventos, como de documentar qué es lo que está sucediendo en la escena, ¿no? También pues creemos que es un buen registro, eso genera cierta comunidad. Y aparte yo creo que la conoces, ¿no? Sí. También a veces, muchas veces hablamos de la escena sin conocerla. Exacto. Yo me he dado cuenta mucho de eso. Eso nos ha obligado a salir y ir a ver a las bandas, cabrón. Sí, exactamente. Hablar con gente, o sea, esto se genera a partir de esa documentación, o sea, este podcast se genera a partir de eso, ¿no? Exacto, y es que es como también un motorcito que va a, por ejemplo... La otra vez que me hicieron la participación de mía en su proyecto, me quedé pensando, no, ya no he hecho podcast, ¿no? Había tenido mucho trabajo estas últimas semanas y dije, este contenido es algo que tengo que seguir haciendo porque también me permite conocer tanto a más personas, a más escena y darme cuenta realmente cómo sí son las cosas y no cómo me las imagino, porque yo creo que mucha gente, muchos músicos que solo se la pasan atrás de como que hasta pareciera que tienen una hora para llegar a Facebook, a los grupos y a poner malditas bandas de covers o cosas así, o estar quejándose de que no hay escena y la chingada, o sea,
Eso es lo que Sí. definitivamente como que me da miedo que me pase, ¿no? Me da miedo opinar de eso sin saber. Entonces creo que Bajo la Música viene a hacer hasta una investigación como propia de las personalidades que hay Sí, exacto. en León, en el medio, a conocerlas, a ver qué están haciendo. Y como te decía, este motorcito de que vinieron a entrevistarme, dije, yo también tengo que seguir sacando mi material, y no por competencia obviamente, sino al contrario, o sea, entre más documentación haya, se va Claro. enriqueciendo la cultura y la información que todos los músicos podríamos tener para que nuestros planes o nuestros proyectos sean más realistas y tengan una probabilidad de éxito mayor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que eso es muy, muy importante. Y, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, sí nos ha mantenido como activos y nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, como de cosas que pasan, o sea, incluso también lugares a los que puede uno ir y pedir el lugar para tocar, ¿no? Ajá. Y nos hemos dado cuenta de que después de pandemia estamos todos así como queremos salir, queremos tocar, Sí, o sea, sí. hay un montón de proyectos que se gestaron en pandemia y de morrillos que están tocando súper chido y no sé, o sea, eso como que también te emociona, te Sí. crea como ese sentimiento de emoción y de, pues no sé, o sea, que querer salir a ver, ¿no? Por ahí ya nos hemos topado, por ejemplo, con otros proyectos que podríamos decir que se parecen a lo que hacemos, no tanto en la documentación de video, bueno, esto ahorita lo platico que todavía no lo sacamos, pero ya está por salir, pero por ejemplo este lado de ir a tomar fotos a los eventos y subirlas a una página como parte de divulgación, hay un montón de gente y de fotógrafos que toman fotos súper chidas, y incluso una vez llegaron y me preguntaron así, ¿tú eres Bon? Y yo así como de, no soy, pero quisiera ser ese güey. Pero, o sea, como que ya también me he dado cuenta de que, no sé, o sea, la escena se está levantando muy, muy chido. Sí. Está habiendo un movimiento muy cabrón en este momento y creo que vale la pena salir a ver qué es lo que está sucediendo y documentarlo también para que la gente que no puede ir a verlo, pues pueda ver quién está, dónde están, dónde puede ir a tocar, y conocer otros proyectos alternativos. Va, súper bien. Finalmente se podría decir que esa es vamos a decirle, misión de Bajo la Música, sí. ¿no? O sea, que a eso estaba aportando en este caso, a nuestro ecosistema digital de nuestra enciclopedia, ¿no? Ajá, Digamos, exacto. en Ajá. YouTube. ¿Conoces, además, qué otros proyectos conoces parecidos a como Bajo la Música, o de los que mencionas ahorita? Yo no conozco muchos, en realidad. Creo que por ahí hay unos chicos que hacen entrevistas, no me acuerdo, algo de Bro, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre de su canal, pero luego agarran así como que y son muy jóvenes, Ajá, tienen como sí. 22 años, 23 o tal vez menos. Y así jalan como a cantantes nuevos. Ajá, y sí. así como en un podcastito ahí en su casa, y está muy chido. Pero no sé si tengas alguno en la mente tú que recuerdes. Este cuate que me dijeron que sí era yo, el Bon, Ya. déjame lo busco también para no fallarte, ¿no? Ajá. Tiene una página que se llama Caperuso de MX. Caperuso. Ya. Ajá. Sí, no se ubicó Caperuso, sí, Ajá. yo creo que de las más... Y bueno, como- igual no me conoce, pero sí lo vas a ver en algún Ándale. momento, Víctor, Así de- Armando, soy tu fan, tomas Ándale. fotos bien chidas, güey. Ya. Ese cuate, ¿no? O sea, Caperuso. Por ahí vi también otro que era unos chavos que... Déjame lo busco, perdón. Ujú. Fugitivo Pancho es la banda. Ah, No sé cómo si- no, sí, de hecho no sé si grabé los- hace poquito. Los grabaste hace poco. Ajá, Órale, qué hicimos chido. bueno, hicimos como un lockout y grabaron varias cosas se las llevaron para ellos editarlas, y creo que su proyecto está muy, muy interesante. Están bien loquitos, güey. Sí. Son bien chidos. Y el Munglo también. Es que no recuerdo esos nombres del Instagram. Manu. Que luego... ¿Cómo se llama Manu? ¿Perdón? Manu, ¿no? Se llamaba. Manu. No, Bueno, no, te debo Manu. esta página. No pasa cabrón. nada, sí, no hay Sí, problema. El sí. chiste es que hay más, ¿no? Hay O sea, más, sí. hay más proyectos que se están desarrollando y que
bueno, que de hecho ya tienen, que ya nacieron y que siguen actualmente, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante. Sí. Pues bueno. Sí, pues hay bastantes cosas que están haciendo ahorita. Sí, y creo, como te decía, que eso ayuda bastante como consulta, igual así como para cerrar un poquito. Algo a mí que me ayudó mucho, estuve como coordinador, organizador o booker de alguna forma de un foro cultural en la feria de Irapuato. Ajá. Entonces ahí la feria pues nos pedía grupos de covers y nosotros propusimos también meter bandas de música original para darles el espacio en el foro cultural, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, a organizarlo fue conecte con Rojo Movimiento, porque además de invitar a otras bandas de Irapuato que no formaban parte, o sea, porque tampoco es como que haya sido exclusivo, Ajá. pero me ayudó bastante porque ya tenían, como te decía, como el roster de bandas, de géneros, los contactos, la comunicación directa con ellos. Entonces era mucho más fácil trabajar en el sentido de la coordinación y organización, de mandar un comunicado y que les llegara a todos y no estar así como que de uno por uno. Entonces creo que todo este tema de informativo, de documentación y como consulta es muy importante y está muy chido, porque otros promotores sí ven, o sea, a mí me tocó ser como digamos el lado del promotor y me decían, pues tal banda, aquí está su Facebook, ok, pues ya me metía, lo revisaba, que si le habían hecho una entrevista la veía, que si habían participado en tal cosa, claro. Tal vez si dura una hora, no la veía completa, la neta, pero, o sea, porque tenía que revisar como de 20, ¿no? Y tal vez como reseñas o menciones son importantes, porque también te hace dar cuenta que la banda está activa, que está así como que involucrada en varias cosas, y eso es bastante útil. Entonces yo creo que sí, muchas veces hay algo muy trillado acá, que a mí no me gusta mucho eso del hecho de que consumas lo local por el hecho de ser local. Ajá. Yo sinceramente como que no, o sea, ¿cómo te diré? O sea, concuerdo en que hay que interesarnos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero también creo que la responsabilidad bueno, digamos como responsabilidad, le podríamos dejar esa palabra, de los artistas, es hacerse notar, ¿no? O sea, no que solo estén esperando las oportunidades, sino que, por ejemplo, si están viendo este podcast, que no me digan, a ver, pues invítame, ¿no? Invítanos a Bajo la Música, a ver, vamos a tocar allá, a ver, vamos a ir acá, y que se empiece a generar eso también, para que no solo sea el hecho de apóyame porque soy local. Pero hay un trasfondo muy interesante de eso que quisiera mencionar, y que de hecho espero que en algún futuro esto que te voy a comentar se pueda trasladar a algo más importante, porque en Puebla aprendí con un chico, fui a Puebla hace poquito a coordinar también un foro cultural en la Feria de Puebla, y conocí a una página que se llama Subterráneos, que es un medio local de noticias. Te lo recomiendo mucho. Subterráneos, porque estábamos platicando en una como tipo post evento que tuvimos, y me estaba platicando de cómo ellos están organizándose para, a través de una legislación en la radio, en toda la radio local, deba de haber tanto porcentaje de música local. En las televisiones o canales, que deba de haber por legislación tanto, que si vienes a hacer un evento a Puebla, haya músicos locales a huevo, o sea, invitados. Y no me había hecho match todavía eso, pero creo que esa es la frase de que tenemos que consumir lo local, porque normalmente los cambios más sustanciales, que era lo que platicábamos la otra vez, no sé si te acuerdes, vienen a través de las instituciones. Y por ejemplo, si una institución le da tanto presupuesto a la música académica, no puede ser que no le dé presupuesto a la música popular, ¿no? Por decirlo así.
Digo, si lo hay porque no entiendo cómo funciona ese presupuesto. Es solamente una forma de explicar este tema. Entonces yo creo que a través de esa parte sí podemos hacer acá en León, o en Guanajuato al menos, como... O sea, siento que muchas veces sí invitan a músicos locales. Cada vez que viene alguien, pues sí invitan así como organizadores locales. Traen a, no sé, a un artista e invitan a 2, 3 de aquí, ¿no? A que abran el show. Pero hay veces que no. Y debería de estar como por ley. Las radios normalmente no reproducen nada local, ¿no? O sea, yo veo que en la televisión apoyan un poquito más, en la televisión local apoyan más a los artistas locales, así como que los invitan, les dan espacios, tocan y todo esto, pero no es siempre, ¿no? Y también no es necesariamente en programas con un alto índice de rating. Sí. Y creo que eso no ni siquiera va solo para la música, va para todas las artes, ¿no? Porque finalmente tampoco se trata somos los únicos de discriminar, que somos exactamente los únicos que no nos ponen atención. Pero eso está muy chido y creo que en un futuro podríamos, bueno, yo me quiero mantener cerca de esta persona chido. Para saber cómo lo está planteando. Y cómo se supone que van a lograr eso. Creo que eso le dejaría un gran futuro a nuestros hijos, aunque suene trillado, ¿no? Sí. La neta, o sea, porque eso sí va como un poquito más del lado como del apoyo sustancial. Claro. No tanto como de que, ay, que me escuche mi amiguito. Bueno, tú escúchame si te gusta. Pero el punto es que conozcan y que tengamos los foros para que eso suceda. Sí, ese punto que mencionas creo que es muy importante y también me ha interesado un poco, aunque la neta no me he clavado mucho, porque son cuestiones legales a las cuales no tengo ni idea de cómo funciona, pero también aunado a esto que me mencionas sobre darle cierto porcentaje a las bandas locales, yo creo que también está interesante y bueno, eso ya podría ser tema de otro podcast. También el proteger los sueldos del músico, güey. Claro. Y darle mejores condiciones a los músicos, y porque se da... acá todavía se da mucho eso de la caimaneada. Sí. Entonces creo que ese lado también es muy interesante y es algo que se debería analizar desde el tema legal, ¿no? O sea, como que se puede hacer en ese sentido. Se supone que todo este tipo de cosas pues llevan todo este tema como investigación y todo, ¿no? Y creo que sí es un gran punto a tocar, en donde en ciertas lugares o foros que es más controlado el ingreso y los sueldos, creo que sí debe de poder existir la forma de hacer un match adecuado. Pero bueno, pues nada, Manny, yo creo que con esto estamos concluyendo chido, la plática. Creo que sí nos aventamos un buen ratillo, ¿no? ¿Cuánto llevamos ahorita? ¿No dice ahí? No. Ok, bueno, pero sí debe haber sido con 1 hora y media, yo creo, 2. Y está muy, muy interesante. Me gustó mucho platicar contigo. No, igual que chido, güey. Gracias. Otra, ya para hablar tal vez un poquito de temas más en tendencia, ¿no? Porque también tú eres como una enciclopedia, cabrón. Un friki que estuvo mucho tiempo ahí metido. Sí. No, güey, pues gracias por la invitación y esperen ahí lo de Bajo la Música, lo de Vanta Black que está por salir, y neta estás invitado también a hacer podcast ahí con nosotros, güey. Cuando gusten, ahí me avisas y lo hacemos, ¿no? Bien, qué bueno que pudiste venir tú con tan poca participación, pero precisamente eso es a lo que me refiero con poder llamear, ¿no? Ajá. O sea, hay gente que le he dicho, güey, mañana tengo chance, vente mañana. Ay, no, pero ¿qué vas a preguntar? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? No, y a veces pues ya vete, que aquí vemos, ¿no? Y esa parte también como de ser así flexible y rápido está chida. Pero bueno, pues gracias por vernos, por haber escuchado este episodio completo, y si no, pues mínimo por adelantarle al final. Ay, por ver los clips, güey. Compartan, muy importante el video, suscríbanse al canal, vayan aquí, les vamos a dejar el enlace de Bajo la Música para que se inscriban, bueno, se suscriban, perdón. Y pues no sé, bueno, ya mencionaste las redes, ¿no? ¿Tus redes sí es Bajo la Música? Bajo la Música, sí, Bajo la Música es @Bajo la Música 432 y de Vanta Black.
No recuerdo exactamente, pero @BantaBlack seguramente. Y si no, nos buscan en YouTube como BantaBlack con B chica. La Bruja. Banta Black es así seca, ¿no? Ajá, sí, Banta Black de negro al de final, negro. Banta Black. Ajá, va. Y busquen La Bruja, que es lo que tenemos ahí trepado, o en la FENAL, ¿no? Es lo que pueden por ahí escuchar de nosotros en este momento. Y ya, pues esperen ahí más cositas. Muy bien, Manny. Pues muchas gracias. Bien. Un saludo Gracias. y nos vemos.